Hay una pregunta que pocas personas se atreven a hacerse con honestidad. ¿Y si la relación que creíste que era lo mejor que te pasó en la vida fue en realidad lo más dañino que viviste? Los estudios en psicología clínica revelan algo perturbador. La mayoría de las personas que vivieron una relación de control emocional tardaron años en reconocerlo. No porque fueran ingenuas, sino porque el control fue tan gradual, tan sutil, tan disfrazado de amor, que cuando quisieron verlo, ya estaban dentro. Hoy te voy a contar la historia de Valentina, una mujer real, una historia que han vivido millones de personas sin saberlo. Y cuando termines de verla, quiero que te hagas una sola pregunta. ¿Reconoces a alguien en este relato? Valentina tenía 28 años cuando todo comenzó. Trabajaba como diseñadora en una agencia pequeña en una ciudad mediana del país. Tenía un grupo de amigas de la universidad con las que salía los viernes, hablaba con su madre casi todos los días. Era, en todas las formas posibles, una persona normal. No era perfecta. Había pasado por una ruptura complicada 2 años antes y aunque lo había superado, le quedó esa pequeña inseguridad que a veces aparece en las madrugadas. La sensación de que quizás ella hacía algo mal en las relaciones, que quizás no era suficiente. Ese detalle importa, porque las personas que van a manipular a otras tienen una capacidad casi clínica para detectar ese tipo de herida. Andrés apareció en una reunión de trabajo. No era el hombre más guapo de la sala, pero sí el más presente. Tenía una forma de mirarte que hacía sentir que eras la única persona en el cuarto. Recordaba detalles, el nombre de tu café favorito, lo que habías dicho 3 conversaciones atrás, lo que te hacía reír. Andrés, primer mensaje de texto. Pensé en ti hoy cuando vi que habían abierto esa cafetería que me dijiste. No sé si ya la conoces, pero si quieres, podríamos ir. Sin presión. Sin presión. Esa frase lo resumía todo al principio. Andrés nunca presionaba, nunca exigía, siempre estaba disponible, pero nunca desesperado. Era, en apariencia, exactamente lo opuesto a lo que Valentina había vivido antes. La psicología tiene un nombre para esta primera etapa: love bombing. Una lluvia de atención, afecto y presencia que no es necesariamente consciente ni planificada, pero que funciona como un anzuelo emocional. Hace que la otra persona se sienta vista, elegida, especial. 3 meses después de que comenzaran a verse, algo empezó a cambiar. No de golpe, nunca de golpe. Fue como cuando una habitación va oscureciendo porque el sol se mueve y tú no te das cuenta porque estás adentro. Primero fueron los comentarios pequeños, casi imperceptibles. Andrés, después de una salida con amigas. ¿Tu amiga Sofía siempre habla así de los hombres? No sé, me parece que tiene una influencia muy negativa en ti. Tú no eres así cuando estás conmigo. No era una orden, era una observación. Valentina incluso lo defendió ese día. Es que Sofía a veces se pasa, es verdad. Ese pequeño acuerdo fue más importante de lo que parecía. Andrés, semanas después. Oye, ¿no crees que últimamente sales mucho? No te digo que no salgas, tú sabes que yo no soy así. Solo que me pregunto si en este momento de la relación debería importarnos más el tiempo juntos. Valentina comenzó a salir menos. No porque Andrés se lo hubiera pedido directamente, sino porque cada vez que llegaba de casa de una amiga, había algo diferente en él. Un silencio, una frialdad. Y cuando ella preguntaba qué pasaba, él decía que nada. Pero ese nada pesaba toneladas. Andrés, después de un silencio tenso. No me pasa nada, Valentina. Quizás eres tú la que proyecta. Yo estoy bien. El ciclo empezó a repetirse. Andrés se alejaba emocionalmente, Valentina se angustiaba. Hacía algo para recuperar su atención. Andrés respondía con afecto intenso. Y esa reconciliación, ese regreso al calor, se volvió el vicio más potente que Valentina había experimentado.
8 meses después de conocer a Andrés, Valentina ya no hablaba con Sofía. Decía que se habían distanciado, pero la verdad era que la última vez que salieron juntas terminó en una discusión con Andrés y Valentina no quería repetirlo. Era más fácil no salir. Sus llamadas con su madre se habían vuelto más cortas. «Estoy bien, mamá, solo cansada del trabajo». Había aprendido a no mencionar a Andrés, porque cada vez que lo hacía, su madre preguntaba cosas que le generaban una incomodidad que no sabía cómo nombrar. Lo más revelador era esto. Valentina ya no sabía muy bien qué le gustaba a ella. Antes tenía opiniones sobre todo. Ahora, cuando alguien le preguntaba qué película quería ver o a qué restaurante quería ir, miraba instintivamente a Andrés antes de responder. El punto de quiebre no llegó como una revelación dramática. Llegó un martes por la tarde. Sofía le mandó un mensaje después de meses de silencio. Solo decía: «Te extraño. ¿Estás bien?». Valentina estuvo 40 minutos mirando esa pregunta antes de responder. Y cuando empezó a escribir la respuesta, se dio cuenta de que no sabía qué contestar. ¿Estaba bien? No lo sabía. Hacía tanto tiempo que no se hacía esa pregunta a sí misma, sin pensar en cómo respondería a Andrés, que la pregunta le pareció casi extraña, como si le estuvieran hablando en un idioma que había olvidado. Esa noche, cuando Andrés llegó al apartamento, Valentina le dijo que quería salir el fin de semana a ver a su madre. Y algo en la forma en que él la miró, no dijo nada, solo la miró, le produjo una sensación que no había sentido antes con tanta claridad. Miedo. No miedo físico, algo más oscuro. El miedo a su propia reacción. El miedo a la frialdad, al silencio, al ciclo que vendría. Y en ese momento, por primera vez, Valentina pensó una cosa muy sencilla. ¿Cuándo empecé a tenerle miedo? Lo que vivió Valentina tiene un nombre. Se llama ciclo de abuso emocional y funciona en 4 fases que se repiten con una precisión casi mecánica. Primero, la idealización. Todo es perfecto. Eres lo mejor que le ha pasado. Él es lo mejor que te ha pasado. Segundo, la devaluación gradual. Comentarios pequeños, silencios estratégicos, comparaciones sutiles. La persona empieza a sentir que algo falla, pero no puede señalar exactamente qué. Tercero, el aislamiento. No de golpe, poco a poco, hasta que el único punto de referencia emocional disponible es la pareja. Cuarto, la reconciliación intensa, que reinicia el ciclo y hace que la dependencia se profundice. Andrés no era un villano de película. Era alguien con sus propias heridas, sus propios patrones aprendidos, su propia historia. Eso no lo justifica, pero entenderlo es importante, porque los patrones de control emocional rara vez vienen de personas conscientes de lo que hacen. Vienen de personas que aprendieron que el amor funciona así. Valentina salió de esa relación. No en una noche, no con una conversación. Fue un proceso largo, con ayuda profesional y con el reencuentro lento con personas que le habían conocido antes de que todo eso comenzara. Hoy dice algo que vale la pena escuchar. Lo más difícil no fue irme, fue entender que lo que viví se llamaba manipulación. Porque mientras estuvo pasando, yo lo llamé amor. La manipulación emocional no siempre se parece a lo que nos enseñaron a reconocer. No siempre hay gritos, no siempre hay golpes. A veces se parece exactamente a lo que más necesitamos, y por eso es tan difícil de ver cuando estamos adentro. Las señales que vivió Valentina, el aislamiento gradual, el refuerzo intermitente, la pérdida de identidad, el miedo disfrazado de normalidad, son patrones documentados, estudiados, reconocibles. Y lo más importante, son identificables antes de que sea demasiado tarde. ¿Hay algo en esta historia que te resulta familiar? No tienes que responderme a mí, pero sí vale la pena que te lo respondas a ti mismo. Si este video te hizo pensar en alguien, compártelo. A veces, la historia que le llega a una persona en el momento correcto cambia algo importante. Y eso
Reconocer un patrón a tiempo puede ser el inicio de algo diferente.